una producción de Troop. Hola, soy Vanessa Coppel. Bienvenidos a este microespacio de reflexión profunda, creado con la única intención de aprender a vivir quietos y sin estar chingando a los demás. Semana a semana vamos a explorar nuevas y mejores herramientas que nos ayuden a encontrarnos a nosotros mismos. Así es que sean todos siempre, siempre bienvenidos y abrazados de cerquita y del lado izquierdo, que es el lado del corazón. Hoy decidimos hacer este microcast de la incertidumbre, porque es una cosa que nos conflictúa a todos. ¿A qué me refiero? Casi la mayoría de la gente que viene al taller, a clase o que escucha los podcasts o el microcast, quiere saber por qué tiene una sensación de querer controlar todo y sufrir a consecuencia de ello. El control surge cuando sentimos una falta de certeza. Eso quiere decir cuando la incertidumbre en nuestras vidas empieza a gobernar y no tenemos respuesta ante qué va a pasar y cómo va a pasar y eso cómo se va a ver y qué irá a suceder en ese instante y entonces si yo dejo de hacer esto, entonces esto en qué se traduce, qué va a producir mi forma de ser en otro espacio. El caso es que esa sensación de no saber nos está matando. No saber es muy inquietante. Como no hemos aceptado que la vida es incertidumbre, eso quiere decir que es suspenso, que uno se levanta en la mañana y sepa la chingada qué va a pasar, y que uno se acuesta en la noche y otra vez sepa la chingada qué va a pasar. De repente empezamos a existir entre situaciones inesperadas y no tener respuesta ante lo que sigue. Eso quiere decir algo seguro de qué agarrarnos. Sentimos como un desfalco interno, nos da terror. El terror, este pinche miedo acaparador que de pronto empieza a sentirse como una sensación de falta de oportunidad. O sea, sentimos que si sabemos, la oportunidad llega y la podemos tomar y tener un buen resultado. Pero eso no es verdad, eso es una creación de nuestra cabeza. La verdad es que nos vamos a morir sin haber sabido. Somos como una especie de causalidad constante. Y no nada más eso, o sea, es un sinfín de sumas de causas y consecuencias y casualidades lo que de pronto nos pone aquí. Por ejemplo, yo grabando este audio, allá la producción editando, de repente uno u otro, si sirve o no el micrófono, si se prende o no la luz. Todo eso genera una circunstancia particular, pero no tiene nada que ver con nosotros directamente, tiene que ver con que así son las cosas y hay que aceptarlas como vienen. Entonces, la incertidumbre, curiosamente, es una característica esencial de estos momentos en donde sentimos que estamos perdidos. Eso quiere decir, de pronto no sabemos qué hacer, a dónde ir, qué pensar, cómo conducirnos, qué decidir. Y lejos de ver eso como una oportunidad para aquietarnos, dejar de estar planeando, simplemente aceptar la circunstancia y rendirnos ante ella, tenemos una tendencia natural a querer pelear. Eso quiere decir, queremos que alguien nos diga qué va a pasar. Entonces, si ustedes han estado en algún tipo de relación amorosa, la que sea, me vale madre cuál, y de pronto entran en un periodo de incertidumbre, se los está llevando la chingada. Todo el mundo anda queriendo saber qué va a decir y qué me va a contestar y cuándo me va a escribir y si va a volver conmigo o no, y si sí se va a querer casar y si va a querer tener hijos y si no los va a querer tener. Como que de pronto descubrimos y reconocemos que estamos ante una incertidumbre y que esa incertidumbre no se puede aclarar de ninguna manera porque en el momento en el que se aclara se abre la siguiente compuerta de incertidumbre. Eso quiere decir, sentimos mucha inestabilidad porque no sabemos estar quietos en ese espacio. ¿A qué me refiero con esto? Como no somos capaces de ver la vida con mucha honestidad, ¿ya? Y en eso estamos trabajando, digamos, con estos microcasts, no queremos darnos cuenta de que vivimos en un constante estado de suspenso y de ambigüedad. No nos gusta aceptar esa madre. Nuestra mente alterna de manera permanente entre la confusión y la claridad. Pero lo más asombroso y lo más increíble de todo es que a pesar de esta confusión, podemos ser en ocasiones verdaderamente gente sabia.
Y nos ha pasado que decimos, ay, no sé cómo se me ocurrió esto y cómo di con esto y cómo descubrí esto y cómo entendí esto. Bueno, ¿qué significa? Significa que en realidad un periodo de incertidumbre que se definiría como el fin de una situación y el principio de otra, eso es un periodo de incertidumbre, es un periodo de constante, incómoda fluctuación entre la claridad y la confusión, entre la perplejidad y la revelación, entre la certidumbre y la incertidumbre y entre la cordura y la locura. Así es que, en nuestra mente actual, así como la conocemos, la sabiduría y la confusión surgen de manera simultánea. Eso quiere decir, en el budismo, eso se llaman situaciones coemergentes. ¿Qué quiere decir eso? Que nos enfrentamos al hecho de tener que elegir todo el tiempo entre las dos. O sea que podemos, en términos prácticos, escoger entre la sabiduría y la confusión, eso quiere decir, entre crecer y transformarnos o armar pedo y ponernos de hueva, que eso a Elisa le encanta. Entonces, cuando nosotros tenemos que tomar la alternativa, eso quiere decir, decidir es una gran oportunidad, aunque no se vea así en el momento. Es una gran oportunidad, no nada más porque es una oportunidad, sino porque nos da una puerta a la transformación, la abre, siempre y cuando seamos capaces de ver y aprovechar ese momento de manera consciente. Entonces, qué raro que si la vida es una eterna fluctuación de experiencias que nos ocurren, y digo nos ocurren porque casi no escogemos ninguna de las cosas que nos ocurren, y que aparte nos ocurren de manera simultánea, eso quiere decir, suceden muchas cosas a nuestro alrededor todo el tiempo, y que son reales y que sabemos que han sido una parte fundamental de formarnos como los seres humanos vivos que somos, y que aparte nos han dado la oportunidad de transformarnos, insistamos en permanecer ajenos a eso incierto y a esa toma de decisión, y queremos que las cosas se queden como están para que nos den certeza y nos den una sensación falsa, pero sensación de control. Entonces, cuando nosotros estamos en el lugar equivocado, y cuando les digo equivocado, sí está muy equivocado, es un lugar en donde queremos no nada más controlar lo que pasa en el afuera, sino controlar a los humanos que están en el afuera, para que se comporten, hablen, digan, piensen, incluso nos amen, como nos gustaría que nos amaran, porque eso nos daría certidumbre. Eso quiere decir una sensación de temor menos pronunciada, o sea, menos miedo disponible para nosotros. Si pudiéramos dejar de asociar miedo con no saber y pudiéramos abrazar no saber como la más grande de las oportunidades de estar vivo, porque es decidiendo que vivimos y es transformándonos que afirmamos la vida en nosotros, entonces no tendríamos que estar buscando de manera incongruente pasar de una situación sólida a otra situación sólida, a otra situación sólida, cuando la solidez en la humanidad no existe. Eso quiere decir, insisto, todo es amanecer entre suspensos. Es una eterna fluctuación de suspensos. Si nosotros entendemos que el suspenso no afecta nada y que tampoco es determinante para encontrar felicidad y que tampoco es determinante para encontrar un camino armado de pertenencia, porque es esta sensación de querer controlarlo todo lo que nos hace poder, en una falsa ilusión, pertenecer. Entonces, vamos a dejar de morir poco a poco entre estos mares de incongruencia interna en donde afectamos lo que más amamos cuando lo queremos controlar. Eso quiere decir, no podemos otorgar espacios de libertad a nadie porque no nos gusta que sean ellos mismos por miedo a perder el control que según nosotros tenemos sobre ellos. Entonces, confiar en que podemos coexistir sin saber, y me refiero a coexistir, muchos de nosotros vivos juntos, sin saber nada de qué va a pasar, cómo va a pasar, cuándo va a pasar, y aún así abrazar esta experiencia de vida, esta oportunidad de adquirir conciencia, nos va a llevar por un camino
de mucha más compasión, de más cercanía, de mucho pinche acompañamiento, pero no nada más eso. Nos van a alejar de la parálisis y del sobresalto cuando las cosas no salen como no queríamos. O cuando las cosas salen como no queríamos. Siento que cuando este tipo de experiencias se presentan en nuestra vida y nosotros nos apuramos a buscar una solución, es porque en realidad estamos buscando controlar y no porque queramos una respuesta. Entonces, con esa reflexión nos podemos ir. Acuérdense que si tienen dudas o chingaderas del estilo, me pueden escribir @Vanessa Coppel en todas las redes. Acuérdense de seguirnos en el podcast. El audio está disponible en todas las plataformas para ustedes. Y les mando besos y nos vemos la semana que entra. Chao. Sean todos ustedes siempre, siempre abrazados de cerquita en el corazón.